Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional, un programa muy especial porque estamos en pleno periodo eleccionario, porque a contar de unas horas y mientras estemos, ¿no es cierto?, viendo este programa, va a haber elecciones en nuestro país. Y eso sin duda marca las pautas para lo que vendrá en los próximos 4 años. Pero hoy vamos a conversar con 4 interesantes invitadas e invitados, donde no podemos hablar por ley de tema electoral prácticamente. Pero sí podemos hablar de otros temas que están en la agenda y que han sido muy importantes. En primera instancia quiero saludar a Camila Flores. ¿Cómo está Camila Flores? La voy a presentar como diputada de RN por el distrito número 6 para que no tengamos problemas con la ley. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Hola Bernardo, bien, que una ley que vamos a tener que cambiar porque es bien ridículo. No, no se pueden mandar encuestas, se mandan todas las encuestas, no, no se puede hablar de esto. Bueno, en fin, pero estamos bien, con mucho, mucho optimismo, Bernardo, y la verdad de las cosas que, sobre todo, con fe. Así que nada, tranquila nomás, esperando y entregada a las manos de Dios y de los vecinos de nuestra región de Valparaíso. Le quiero contar que a nosotros ya nos llegó la notificación de Cervel. Por el tema del portal Quintavisión ahora.cl nos llegó la notificación de Cervel que todo podía ser hasta las 23:59 del día jueves. Para que un poco corroborar lo que dice Camila. ¿Cómo está Mauricio Viñambres? Lo tengo que presentar como exalcalde de Quilpué, ciudadano de la Comuna del Sol. Un gusto saludarle. Muy bien, oye, comparto con la Camila, yo creo que es súper absurdo estas cosas porque a través de redes sociales todo se puede. Entonces si tú dejaste algo ahí, quedó ahí Exacto. y la gente lo puede ver. Entonces, Mientras el servidor no esté en Chile. claro, entonces pero bien, oye, bien tranquilo ya terminando este proceso. Espero que la gente tome como una fiesta cívica el día domingo, ya que tenemos tradición democrática en este país. Este domingo quizá va a marcar un destino distinto al país, seguramente, ¿ya? Y eso es lo que vamos a esperar todos, qué es lo que va a pasar. Estamos todos expectantes, ¿ya? Mucha expectación, yo siento que para lo presidencial yo siento que hay una primaria en la derecha, ¿me entiendes? Que uno tiene que ver cómo va a terminar. Así que aquí, contento señor, contento. Perfecto. ¿Cómo está Fernando Wilson? El único que no es candidato, sino que más que todo sigue en su rol de académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por supuesto, estoy en mi rinconcito mirando el mundo. No, en noviembre también ya, a pocas semanas del fin de semestre y del año, con todo lo que eso significa en términos de carga de correcciones, ordenamiento, clases, etcétera. Cansado pero contento, la cosa está andando, está entretenida. Sin duda que se está colocando muy entretenida. René Luez, ex concejal por Viña del Mar. Lo tengo que presentar así, pues, René.
Gusto Va muy saludarte, bien, Bernardo. muchas gracias, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos los que están hoy día acá en esta tertulia tan amena, tan regionalista también. Saludar a toda la gente. Bernardo, realmente es impresionante la gente que ve en particular este programa. Así que a toda la gente que nos ve, que me han dicho por la calle, en los grupos en los que he estado, un saludo a todos ellos y a ellas, porque la verdad es que hacen posible que Quinta Visión tenga este tan importante e interesante espacio regionalista. Bien, de inmediato vamos al primer tema porque mientras las autoridades señalaron e informaron de que en nuestra región y en nuestro país habían bajado los homicidios, habían subido sí, otro tipo de delitos, lamentablemente en los últimos días, en muy poco plazo de tiempo, en nuestra región se dieron a lo menos 5 hechos de sangre. Lo más grave ocurrió en Quillota, donde hubo un enfrentamiento, porque fue un enfrentamiento entre bandas rivales en un sector donde el propio alcalde Luis Mella ya había informado a las autoridades regionales y a las policías que era complicado por lo que estaba ocurriendo allí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema? Creo que es importante porque aquí de repente el propio alcalde decía, cuando uno nombra a los sectores como que se estigmatizan y dicen, todo lo que está ocurriendo allí es malo, y no es tal. Hay mucha población, hay muchas vecinas y vecinos, ¿no es cierto?, que están sufriendo y están padeciendo este tipo de cosas. Recordemos que en Quillota también hubo un día anterior a lo que ocurrió esto, el día miércoles, esto fue la madrugada del miércoles, el mismo día miércoles hubo un homicidio de un ciudadano peruano. Después en Quilpué, un día después, ¿no es cierto?, hubo un homicidio de otro hombre. En las últimas horas también se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en Viña del Mar, pero esto la PDI desechó de que hubiese sido intervención de tercera persona, se habló de un suicidio. Bueno, Camila Flores, esta situación que nos está dando, ¿no es cierto?, con este aumento de homicidios en los últimos días. Bueno, esto grafica una realidad que está súper instalada en la región, Bernardo, que las bandas de tráfico de droga están absolutamente en toda la región, en toda la región. Este es algo que nosotros algunos veníamos alertando hace tiempo atrás. Y la verdad es que se nos decía que veíamos fantasmas, que estábamos exagerando para tratar de sacar ventaja política a través del miedo. Acuérdate que primero el señor Manuel Monsalve decía que no había presencia del tren de Aragua en nuestro país. Bueno, yo creo que esa historia que se cuenta ya a estas alturas grafica las mentiras que algunos son capaces de decir con tal de tratar de generar una falsa tranquilidad. En la comuna de Quillota ha sido terrible lo que ha pasado en los últimos años. Yo tuve una reunión que gestioné con el alcalde Mella, con el concejal José Antonio Reolar, con el general director de Carabineros, con la jefa de zona de Carabineros, y ahí poder buscar, digamos, de manera conjunta, buscando una alternativa para buscar esa necesidad de tranquilidad en la comuna de Quillota, una comuna que era tranquila, una comuna donde difícilmente se veían este tipo de cosas y que hoy día dejó de serlo hace ya bastante tiempo. En ese entonces esa reunión generó buenos frutos, se hicieron operativos, pero vemos que esta gente se sigue moviendo, que hay sectores, localidades, ciertas poblaciones o villas que están dominadas por el narco, que se sabe que ahí están, que se saben quién es el líder de esa banda, y lo que hay que hacer es entrar y eliminar a esta gente, porque son ellos o nosotros, así de clara. Con el crimen organizado y el narcotráfico a gran escala, como lo que está operando en nuestro país, se les elimina. No hay otra alternativa. Porque en estos enfrentamientos, que no fuese nada que se maten entre ellos, discúlpame que te lo diga así de francamente, pero a mí no me genera nada que se maten entre ellos. Pero cuando están en estos enfrentamientos, salen las mal llamadas balas locas que le puede llegar a una persona inocente. En Quillota ya ha pasado años atrás. Recuerdo el caso de una mujer que estaba durmiendo tipo 3 de la mañana y entra un disparo no sé, me acuerdo, creo que en la ventana de su casa y murió mientras dormía, ¿cierto? Con su guagua. Entonces, te insisto, el problema es que muere gente inocente. Exponemos, por otro lado, también a nuestros carabineros que necesitan tener de respaldo político y del Poder Judicial para hacer su trabajo. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer es una fuerza de tarea conjunta
Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, para entrar a estos sectores y eliminar a todo el que esté por delante. Si aquí es por la razón y la fuerza, o la fuerza, y si la razón ya no está definitivamente generando efectos positivos, se tiene que hacer por la fuerza. Si nosotros lo que estamos viviendo en el país con el narcotráfico y el crimen organizado es gravísimo. Se pierden familias enteras. Madres que ven cómo sus hijos son consumidos porque son soldados de estos delincuentes, estos criminales, que operan a gran escala y se destruyen familias completas. Completas. Entonces, esto hay que pararlo y creo que ya definitivamente jurídicamente no hay cómo y tienen que hacerse con una fuerza de tarea conjunta y bueno, eliminar a todo el que haya que eliminarse y se termina este problema de raíz para que la gente de bien pueda vivir tranquila. Perfecto. Continuamos con usted, Mauricio Viñales. Mira, yo el 2018, como alcalde, realicé una consulta ciudadana por la restricción de menores de 14 años que no circularan solos. Esto yo lo venía a ver, esto venía sucediendo, yo lo notaba en la ciudad, situaciones que iban pasando. Tú veías como el crimen organizado iba captando a medida de poco a jóvenes ya para ser parte de esto. Veía que los papás, mamás, muchos de ellos no preocupados, tú tienes señales claras en los colegios, los centros de padres, hoy día son dos, tres personas que van a las reuniones, eso significa un abandono a esos jóvenes, a esos niños incluso. Entonces, yo veía esto, yo insistí mucho en esta ordenanza, fui muy criticado por un sector, ¿ya? Y el único que no la pudimos aplicar finalmente, porque vino la pandemia, pero allí habían señales claras que tú veías el abandono juvenil, el narco, el crimen organizado, estaba captando a los jóvenes. Hoy día, 2025, tú ves el resultado si nosotros habríamos tomado como región una actitud distinta, con una ordenanza que proteger a los jóvenes, porque no era el privarlos de libertad, era protegerlos, no entregárselo a este sistema. El Estado había funcionado, yo te aseguro, te lo aseguro, que muchos asesinatos o situaciones que hoy día estamos viendo en Quillota, en Quilpué, en Villa Alemana, Viña, en varios lugares. Eh, yo conversé el otro día con el alcalde de Zapallar, de la Asociación de Municipalidades. Él aplica la ordenanza y los indicadores han bajado considerablemente de abuso de menores, de utilización de menores. Entonces, creo que hay que tomar medidas. Y quizás comparto con Camila que hay situaciones que hoy día son de hecho, son realidades y hay que tomar medidas duras. La pregunta es, las institucionalidades que tenemos de las policías tienen que trabajar en conjunto, tienen que hacer un trabajo en conjunto. El Estado, el gobierno debe fortalecer la institucionalidad en equipamiento, en tecnología y una serie de cosas. Yo te digo, ha habido mucho discurso, mucho tiempo, de que la seguridad es lo más importante. Hoy día tú ves todos los candidatos a la presidencia plantean como gobierno un nuevo gobierno que va a hacer el énfasis importante. Yo espero que partamos con las instituciones, que son Carabineros, la Policía de Investigación y Gendarmería, porque tenemos otro gran tema que también es un foco, que es lo que significa el sistema carcelario, porque finalmente ahí también están saliendo ya grandes formadores. Yo creo que es la gran universidad de la delincuencia, ya donde están saliendo magíster y doctorados en materia de esto y crimen organizado. Perfecto, Mauricio Entonces, Viñales. tenemos que enfrentar estos temas con Eso. dureza, sin duda. Ya lo vamos a tratar porque es parte también de la pauta, porque este tema del homicidio lo vamos también a ligar con otro que es un resultado de un estudio que la verdad es bastante impresionante de la Defensoría de la Niñez y que tiene que ver justamente con los Es homicidios en menores de edad. Bueno, un desastre eso. terminemos con esto, ¿les parece? Vamos después con este de los homicidios y vamos a seguir con lo de las cárceles, porque también se han conocido en los últimos días episodios que dicen qué está ocurriendo con el sistema carcelario. Continúo con usted, Fernando Wilson, con respecto a este tema de los aumentos. Por lo menos, las autoridades cuando uno les pregunta dicen, no, es que una cosa es que se denuncie, lo otro es la sensación de inseguridad, lo que está pasando, las cifras dicen que han bajado.
pero los últimos días dan otra evidencia acá, y Camila tenía mucha razón. Lamentablemente, este tipo de hechos, y lo digo lamentable, se dan entre bandas rivales. Y las personas inocentes son las que sufren, que tienen que esconderse constantemente, el tema de las balaceras, que pueda salir una bala loca, que le toman estas bandas rivales de drogas a sus sectores, que ya no pueden salir tranquilos. Entonces, esto lamentablemente se está esparciendo más allá y está afectando directamente a la gran cantidad de población que quiere estar tranquila, quiere estar segura y quiere vivir como corresponde en su hogar. Fernando. Bueno, esto es multicausal, o sea, y en ese sentido, antes que nada, falta, o más bien desde el estallido, se ha perdido de alguna forma el principio de autoridad y efectivamente grupos o bandas criminales se han comenzado a apoderar de sectores importantes de las grandes ciudades y eso hasta ahora no solamente no ha sido contenido, sino que desde una perspectiva bastante particular, se considera a estos grupos casi como víctimas de la sociedad, por lo tanto no existe, o más bien el Estado duda en aplicar medidas de contracción o de contraacción o de contención. Ahora, si no se enfrenta de manera integral, difícilmente va a tener éxito. Esto no puede resolverse solamente a través de una medida. Convertir a la cárcel realmente en una cárcel, no simplemente en un lugar donde el preso queda prácticamente libre de cualquier tipo de actividad, es un elemento fundamental. El cortar los celulares y los privilegios. Vimos la celebración de una fiesta en una cárcel hace algunos días atrás, hasta con whisky, digamos. Y por el otro lado, el refuerzo a carabineros, pero por favor, no solamente a través de medios materiales. Eh, digamos, desde el gobierno se habla de que se ha gastado mucho dinero en proveerles vehículos. Bueno, quizás sea útil recordar que muchos de esos vehículos y material era el que se había destruido durante el estallido, pero en términos estrictos no se saca nada con usar vehículos si es que no se le dan las reglas de enfrentamiento o las capacidades operativas para que ejerzan y usen ese material. La señal que envía el hecho de que todavía no se aprueben las pistolas Taser, se propongan estas famosas boleadoras, bolas rap, etcétera, es infantil. O sea, estar discutiendo es vender el sofá de Donoto y es la demostración empírica de que no existe una decisión clara de actuar en ese sentido. Mientras tanto, estamos con medidas más bien de carácter electoral y los desastres continúan existiendo, los problemas continúan habiendo. Y la parte más trágica de todo es que, por ejemplo, en Viña del Mar, la vida nocturna murió. A las 7 de la tarde está todo cerrado en la calle Valparaíso, en una escena que por estas fechas, en cualquier año anterior, era totalmente diferente, digamos. Habiendo sido vecino de la calle de Álvarez y Arlegui, la calle Valparaíso, Viana, toda mi vida, realmente es impresionante ver cómo muere la calle Valparaíso a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. Por lo tanto, me parece que esto es un problema que tiene que ser enfrentado de manera seria, que tiene que manejarse de manera decisiva y sin las anteojeras ideológicas, políticas, de coyuntura que hemos visto hasta ahora. Sin duda, es un tema que tiene que enfrentarse entre todos y donde también hay otro pilar que el propio alcalde, las declaraciones, y pues centrándonos un poco en lo que pasó en Quillota, decía, nos vamos a tener que reunir con la fiscal regional para pedirle que las investigaciones se aceleren, porque si se aceleran las investigaciones vamos a tener mejores resultados y esto va a ser más rápido. Insisto, lo que O ocurrió, derechamente que no se archiven. Si, eso es si lo en otro. términos, o sea, en términos prácticos, digamos, la enorme mayoría de las acciones criminales menores, que entre ¿Eh? comillas constituyen el eje de las bandas a nivel local, simplemente terminan archivadas, no se desarrolla ningún proceso en contra de ellos. Perfecto. René Luez. Bernardo, yo creo que estamos frente a la peor amenaza que yo recuerde, digamos, a nuestra democracia, a nuestra forma de vida, a nuestra idiosincrasia. Estamos yo creo que en un momento muy, muy importante donde, como digo, estas amenazas se ciernen. A mí, en la verdad, cuando se matan bandas rivales, en realidad uno siente lamentablemente un poco de desprecio por la gente que hace este tipo de acciones tan criminales. El problema está en que en cada lucha territorial una banda va teniendo más fuerza, más poder de fuego, más poder también de territorio, y por tanto luego le compite con más fuerza al Estado ese territorio, ese barrio, esa ciudad, finalmente ese país. Hemos visto también cómo nuestras instituciones han estado
débiles frente al sistema, digamos, del narco. Estamos hablando de instituciones que han trasladado drogas, lo que era inimaginable para nuestro país hace poco tiempo atrás. Entonces estamos en un sistema, en un momento en que el Estado puede ser vulnerado. Entonces yo creo que hay que ser muy riguroso en esto, además de perseguir con toda la brutalidad y la fuerza a los delincuentes que están destruyendo nuestro país, porque eso están haciendo, lo están destruyendo. Además, los que estamos en el mundo público tenemos que ser responsables de esto. Por eso que cuando uno dice que ningún parlamentario, consejero regional, ningún jefe de servicio, jefe de área, en fin, juez o de cualquier tipo o del mundo que sea, que esté en el mundo público, de cierto nivel hacia arriba, tiene que estar todos los años, cada 2 veces al año, con exámenes semestrales. Porque el Estado no puede combatir este flagelo que es la droga, porque el narcotráfico es el principal estructurador del crimen organizado. Y por tanto, el narco es lo más fundamental de acá. Entonces, no puede el Estado combatir el narco, combatir el crimen organizado, y por otro lado, las propias autoridades públicas de cualquier nivel y de cualquier espacio permiten esto al consumir, porque al consumir estás fortaleciendo justamente el sistema de la droga. Por tanto, hoy día uno diría, ¿qué sería más fácil decirle a la gente? No consuma droga. Oye, uno tiene gente en el mundo de uno que se mueve, uno le dice a todo el mundo, no consuma droga. Si usted consume droga, lo que hace es alimentar este drama y por tanto, cuando usted ve 5 personas muertas en Quillota hoy día, no se queje, no diga nada si usted consumió anfetamina, marihuana, cocaína y todo tipo de drogas más duras. Entonces, no se queje de esto si usted consume. Entonces, hoy día el llamado es casi con desesperación a la gente a decirle nuestro gran problema en Chile, para todo lo que dijo también Mauricio, Camila y Fernando respecto a todas las consecuencias negativas, tiene que ver con las drogas. Es el principal elemento que hay que combatir. Sin duda. Camila, retomemos lo otro, hagamos el lazo con este informe, ¿no es cierto?, de la Defensoría de la Niñez que entregó hace pocos días y que indica que aumentaron los homicidios, ¿no es cierto?, entre 2018 a 2024 de menores de edad en un 105%. Claro, uno puede decir, oye, es que antes hubo 37, ahora hubo 76. Las cifras, Es la tendencia. pero es una tendencia, si eso es lo complicado. ¿Qué le Eh, parece esto, Camila? Es una tendencia y es grave. O sea, la región de Valparaíso además es la segunda región con más delitos contra las personas cometidos a nivel nacional. La segunda región, después de Santiago. Entonces, claramente, acá nosotros tenemos un problema grave y claramente también tenemos un problema grave con los jóvenes. Y que hay que decirles por su nombre, son delincuentes, más allá de la edad que tenga, el que mata a otro. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Yo creo que, sobre todo, Bernardo, en aquellas materias que son relativas a los crímenes, no te hablo de los simples delitos, sino que de los crímenes, violaciones, homicidios, robo con homicidio, en fin. Creo que para esas personas no puede haber una diferencia por si tiene 13, 12 o 14 años. Yo presenté un proyecto como diputada que soy actualmente para bajar la edad de imputabilidad penal a los 12 años. La edad promedio de Latinoamérica para que sean penalmente responsables es a los 12 años. Mientras en otros países, ¿cierto? Se discute y se avanza en bajar la edad de punibilidad penal, en Chile no se hace. En Chile se les sigue tratando como víctimas del sistema porque ellos supuestamente para un sector de la política, la ultraizquierda, los delincuentes que tenemos en el país es culpa de la sociedad. Y la gran mayoría de la sociedad chilena y de los jóvenes chilenos deciden no ser delincuentes a pesar de las dificultades, de la precariedad y muchas veces de la pobreza. Son unos pocos los que deciden ser delincuentes. Y yo creo que eso hay que aplicarle el máximo rigor de la ley y también a los padres. Los padres también debieran responder por el daño que cometen estas personas. Yo creo que lo que está pasando en nuestro país, Bernardo, tiene varias responsabilidades. Una, con que hay una parte de la izquierda que siempre ha romantizado la delincuencia, que son los que entregaron los indultos a la primera línea, las pensiones de gracia a estos criminales, ¿cierto? Que dicen que los delincuentes son pobrecitos, unas víctimas, que están preocupadísimos de los derechos humanos de ellos, pero no de las personas de bien o de sus familias cuando son asesinados. Y también hay un problema que es gravísimo
y que es estructural, porque este sí que es un problema estructural, que es el Poder Judicial. Porque tenemos a fiscales y jueces que son tan garantistas que nuestros carabineros pueden detener en decenas de oportunidades a los delincuentes y siguen saliendo. ¿Por qué? Porque los jueces y los fiscales están disponibles a que no haya más hacinamiento en las cárceles y a pensar que estas personas, ¿cierto?, son víctimas del sistema y que por lo tanto hay que buscar la manera de que finalmente no lleguen a la cárcel. Y eso hoy día nos tiene como nos tiene, como un país inseguro, como un país que retrocede en esta materia y que lo único que ha hecho es preocuparse de los delincuentes por producto precisamente de este sector político y precisamente de jueces y fiscales, en vez de preocuparse de la gente que sufre a manos de estos criminales, indistintamente la edad del que haya cometido un Perfecto. delito como este. Mauricio, voy a terminar con usted este primer bloque. Nos quedan poquitos minutos, ya me avisan de dirección, pero le vamos a pedir permiso al señor director para pasarnos unos minutitos y después, ¿no es cierto?, restamos del segundo bloque. Con este tema, Mauricio, considerando lo que decía usted se atrevió como alcalde, presentó, ¿no es cierto?, este proyecto de ordenanza. Tuvo un apoyo que quizás no todos esperaban, hubiese sido quizás de su sector el apoyo que esperaba, cosa que no ocurrió en aquel instante, pero sin duda este tema de los niños y menores es muy preocupante lo que está pasando en nuestro país. Mira, yo creo que lo peor, a mí me dio un bleo que me apoyaran políticamente, te quiero ser claro, porque la ciudadanía sí me apoyó. Ya, yo hice una consulta ciudadana, más del 86% consideraba que había que aplicar esa medida en la ciudad. ¿Ya? Más aún fueron súper estrictos porque tiramos los horarios de las botillerías y votaron que todas deberían estar cerradas a las 12 de la noche, Además, los ciudadanos de la comuna. Pero ¿sabes lo que a mí me llamó la atención? Primero, esta Defensoría de la Niñez, para mi gusto, no defiende. Yo no la he escuchado salir, defender, promover, tomar las cosas como se dice, como corresponde. Porque hoy día, cada día vemos ya niños involucrados. Dos, la UNICEF. Yo fui a la UNICEF. Fue desastroso, y lo digo públicamente, fue desastroso. La UNICEF lo único que hace son estudios, análisis, ya, opiniones, pero no hay ninguna acción. No he escuchado a la UNICEF, que es un organismo internacional, alegar contra lo que está pasando con los niños. Lo que sí yo no estoy de acuerdo, por ningún motivo, aplicar condenas a 12, a 13 años. Porque ¿sabes lo que pasa? Se la aplicamos, ¿ya? Se van a la cárcel porque no se van a ir a la cárcel, se van a ir a un centro que se llama Mejor Niñez, que hoy día es peor niñez. exacto. Entonces, el círculo no cerramos y seguimos. Creo que hay que tomar medidas de protección. ¿Y cuáles son las medidas de protección? Obvio, una ley que exista, ¿ya? Que su hijo o hija, los que no escuchan, ¿ya? Anda circulando a un horario que no corresponde con usted, que es mamá, papá, es multado el padre y la madre. Yo creo que aquí hay que empezar a castigar no a los niños, no a los jóvenes, ¿ya? Ese joven que asesinó, que mató a otro, ¿ya? Ese joven no nació malo. Alguien y una situación. ¿Quiénes son los primeros responsables de sus hijos? Son los padres y las madres, el adulto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, efectivamente, es ir por los padres y madres que se hagan responsables. ¿Ya? Yo siento que aquí hay una falta de responsabilidad paternal, maternal, ¿ya? Y de la familia. Yo creo que ahí hay un tremendo tema y yo insisto mucho. Porque mira, ok, aprobemos la ley, se aprueban las leyes de 12, 13, asesina a un cabro o comete un delito y lo metemos. Yo creo que, no sé si es la solución, creo que a la edad que está corresponde, yo creo que hay que aplicar medidas duras y también los tribunales. ¿Ya? Yo creo que aquí hay un tema de fondo también de los tribunales. Tenemos tribunales, sistemas de la niñez, ¿ya? Y el sistema que hoy día opera carcelario, entre comillas, para los niños y jóvenes. Creo que se cambió de nombre y sigue siendo lo mismo. Bien. Quizás algunos avances, en fin, pero si no tomamos medidas desde ahí, vamos a seguir aumentando. Y yo digo, pongamos condena hoy día, ok, pero también hagamos lo otro. Creo Perfecto. que es importante tener protección a nuestros niños y jóvenes. Perfecto, Mauricio Viñambres. De esta forma estamos concluyendo este primer bloque del Cita Regional. Interesante tema, un tema que a todos nos interesa porque sin duda
es parte de lo que nos preocupa como sociedad, como familia, como barrio, como región. Estamos conversando con Camila Flores, con Mauricio Viñambres, con Fernando Wilson y René Lues. Nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos para seguir dialogando en esta interesante cita regional de Quinta Vice. Bien, y retomamos entonces este programa Cita Regional, sin duda con 4 interesantes invitadas e invitadas. Camila Flores, ¿cómo está? Nuevamente, porque retomamos el programa. También, ¿no es cierto?, Mauricio Viñambres, reiteramos el abrazo. Para Fernando Wilson, un apretón de manos digital a la distancia. Y por supuesto para René Lues, las gracias porque nos está acompañando junto a nuestros panelistas en esta edición. Habíamos quedado con el tema del informe, ¿no es cierto?, de la Defensoría de la Niñez en cuanto al aumento sustancial, preocupante, de homicidios en niños, niñas y adolescentes. Retomo con usted el tema, Fernando Bolsa. A ver, en términos prácticos, lo que tenemos es una... A ver, la institucionalidad de manejo de justicia en Chile ha demostrado tener flaquezas estructurales y hemos persistido en seguir intentando parchar más que en generar diagnósticos coherentes y políticas de intervención general. Los recientes eventos en la justicia, particularmente en la Corte Suprema, nos confirman que de alguna forma la justicia está presentando problemas de corrupción importantes, mientras que prácticamente todos los órganos auxiliares, como por ejemplo Mejor Niñez, el mismo sistema carcelario, etcétera, están todos demostrando niveles de obsolescencia extremadamente altos. Si no se interviene de manera seria y se cambia el paradigma a través de los cuales funcionan estos órganos, difícilmente se puede esperar resultados diferentes. El caso, ya mencionaba el caso de la cárcel convertida y, digamos, Mauricio mencionaba el caso cómo estas se han convertido verdaderamente en universidades del delito, que además los presos no tengan, entre comillas, más sanción que la relativa pérdida de libertad de movimiento, que no tengan que trabajar, que de alguna manera puedan convertirse y mantenerse en su posición de cerebros de la acción criminal de su banda, etcétera. Y finalmente el empoderamiento a las policías, no solamente lo que mencionábamos de uso de sus herramientas, sino que también el comparativamente muy bajo número de personal que las fuerzas policiales disponen. Carabineros debiendo tener sobre los 100.000 hombres para poder mantener el régimen de fuerzas por 100.000 habitantes, tiene menos de 60.000. Es decir, Carabineros está cerca de la mitad del tamaño que debería tener. Y también con restricciones fuertes en su capacidad de empleo y en el uso de la fuerza. En los Estados Unidos o en cualquier país de Europa, uno se acerca de manera irrespetuosa o incluso uno llega a levantar la mano contra un policía y la reacción es inmediata. Acá en Chile, digamos, se ha perdido el principio de autoridad y se ha generado un escenario que ha permitido todo tipo de pérdidas de respeto, autoridad, legitimidad de uso de la fuerza, etcétera. Por lo tanto, me parece que sin una intervención sistémica de carácter general, difícilmente vamos a poder llegar muy lejos. Sin duda, un tema bastante complicado y como bien se decía además, lo que está pasando en la Corte Suprema, Fernando, llama la atención y también de alguna manera lleva a muchos a pensar de que prácticamente todo está perdido, ¿no le parece? No llegaría a decir que está todo perdido, pero sí ciertamente distintos, por ejemplo, el mecanismo de nombramiento de los jueces, de los ministros de la Corte Suprema, hay que modificarlo por cuanto ya no solamente vamos en un tercer ministro de la Corte que está comenzando a ser investigado, el ministro Simpertí, que se agregaría al caso del ministro Muñoz y el de la ministra Vivanco, que claramente están mostrando serios problemas dentro de lo que es la arquitectura de autoridad y los principios de ejercicio de la justicia en el Poder Judicial. Eso requiere intervención, pero estamos muy lejos de que esté todo perdido. Lo que pasa es que hay que hacer la pega. Es que, exacto, es que cuando uno conversa con las personas en la calle, recibe todo tipo de opiniones y generalmente recibe opiniones como la que le planteé. René Lues, terminamos con este tema Eh, de la Defensoría bueno, del Niño.
O sea, a mí, para volver al tema del informe sobre la niñez, me parece que hay que distinguir dos cosas. Distinguir primero a los niños que sufren, los que son violentados, los que son agredidos, cuyos derechos son vulnerados, incluso en la familia. Esto es muy grave porque efectivamente hay información de muchos años que esto sí ocurre. Con aquellos niños que son parte de sistemas de protección, digamos, de sistema, digamos, de delincuencia, que finalmente los tenemos haciendo daño a las personas. O sea, hay niños que sufren y niños que hacen sufrir a otros. Estos niños que hacen sufrir a otros, cuando hacen algún acto delincuencial, son los más violentos y los más temerarios. Y además lo que tienen menos respeto incluso por la vida de las personas a las cuales están agrediendo. Por tanto, hay que hacer un distingo. No todos los niños están en la misma condición. Unos son vulnerados, otros vulneran todos los derechos de otros. Y por tanto yo creo, hay que tener distintas formas de abordar cada uno de los aspectos. Obviamente, en relación a los niños que vulneran derechos y tranquilidad de las personas, claro, ahí tenemos un problema grave. Hay falta de cultura, hay una pérdida del respeto que teníamos los chilenos en general en el trato con las policías, con los padres, con los abuelos, con los profesores. Yo no recuerdo en esa época que estudiábamos, yo no recuerdo a niños agrediéndose entre ellos o agrediendo a profesores de forma tan brutal y en muchos casos a veces con apoyo de los propios padres. Hay un sistema que nosotros, digamos, de relaciones como sociedad, donde el respeto ha quedado de lado. Y cuando se pierde el respeto en las personas, en las instituciones, en las policías, finalmente se pierde también el respeto a la vida del otro. Y es más fácil matar a alguien por un celular que finalmente defender esa vida. Entonces yo creo que es, tenemos acá un margen tremendamente amplio de abordar las distintas dinámicas. Y a los chicos que son vulnerados, porque los hay efectivamente, también yo creo que el sistema Mejor Niñez ha demostrado, tanto el anterior como el actual, que nos ha dado el ancho, tener 76 niños fallecidos, tener además 105% de aumento eh, que lo he comentado, las muertes de niños, me parece a mí que esto habla pésimo de un sistema que yo creo que está colapsado y además hay que completamente reestructurarlo. Y por último, respecto solamente el tema de gendarmería que habías tocado tú antes, el otro día vimos que había... René, oye, perdón, disculpa que lo interrumpa. ¿Le parece que lo dejemos pendiente? Porque justamente no íbamos hay bastante problema. para el tema, porque hemos visto, ¿no es cierto?, el asunto de los últimos homicidios en la región, el aumento de homicidios en niños. Y también se ha tratado acá el tema de gendarmería, como bien usted lo señalaba. Por ejemplo, de todo es sabido, en los últimos meses se han conocido situaciones al interior de las cárceles, pero hay dos que han llamado la atención en este mes de noviembre. Uno, que hay 13 funcionarios de la cárcel de Alto Hospicio que están detenidos por tráfico de drogas. Uno. Y el otro, lo que bien se señalaba, ¿no es cierto?, con un whisky que uno empieza a averiguar por ahí, la botellita chica esa que se ve en las imágenes, cuesta sobre 60.000 pesos, por ejemplo. Y veía, ¿no es cierto?, la fiesta que había ahí, este almuerzo VIP, como algunos les llamaron. Desde el gobierno se dice que hay responsabilidad y hay que buscar responsabilidad. ¿Qué pasó con los gendarmes que estaban de guardia? Pero llama la atención sin duda. ¿Qué está pasando con el sistema carcelario? Esos son dos ejemplos. Y esto también está de alguna forma relacionado con todo esto que hemos estado hablando en este programa de cita regional. ¿Qué está pasando con el sistema carcelario? Es la pregunta que le hago a nuestros cuatro interesantes panelistas ahora. Camila Félix. Bueno, el sistema penitenciario, Bernardo, tiene deficiencias gravísimas y creo que esas se profundizaron desde el momento, desde que Gendarmería pasó más bien a ser parte del Ministerio del Interior. Dejó de ser parte del Ministerio del Interior y pasó a ser un servicio más del Ministerio de Justicia. Entonces, yo creo que ese error es gravísimo porque ha provocado que tengamos sindicatos dentro de Gendarmería. A estas alturas yo ya perdí la cuenta de cuántos sindicatos son, pero te aseguro que más de 6 o 7 de todas maneras.
Y creo que el sistema penitenciario en nuestro país además tiene que sufrir modificaciones de fondo en el sentido de la división que debiese tener las dos áreas, la que es operativa respecto de la que es de reinserción social o técnica. Yo creo que eso es indispensable. Y para eso me parece indispensable también que las cárceles estén pensadas en una lógica de que se puedan tener a los presos de baja peligrosidad juntos, no mezclados los presos de baja con alta peligrosidad. Tiene que existir segregación y no tengamos temor a decir que hay que segregar a los delincuentes. Hay que tener a los menos peligrosos juntos respecto de los más peligrosos. Yo creo absolutamente que los delincuentes tiene que existir trabajo forzoso dentro de las cárceles para ellos, quieran o no quieran, tienen que trabajar. ¿Para qué? Primero, para contribuir con el tremendo gasto que hace el Estado en mantener a un delincuente, que son cerca de 1 millón de pesos. Y por otro lado, porque no hay nada más digno y desde mi punto de vista no hay nada más importante para la reinserción social que el trabajo. Yo creo que no hay nada más que dignifique al ser humano que el trabajar, que el producir. Y por lo tanto, creo que ese cambio es fundamental. Creo, por otro lado, que los delincuentes no tienen por qué usar ropa. Ellos debieran usar todos un mismo uniforme, los mismos zapatos. ¿Por qué tienen que ir los familiares y llevarles ropa, y llevarles comida, donde se pasan celulares, se pasa droga, se pasa whisky y quizás cuántas otras cosas más? No, pues. Si el Estado ya les entrega comida, tienen que comer eso. ¿Por qué tienen que tener zapatillas último, las más top? ¿Y por qué tienen que usar ropa de marca? No, pues señores. Uniforme, los mismos zapatos para todos. Y trabajen. O sea, acá, Bernardo, hay un uso y un abuso del sistema penitenciario. O sea, tienes que tenerle hasta venusterio, que son espacios para que los delincuentes tengan relaciones sexuales con su familia, con su pareja, o señoras, o lo que sea. Eso se tiene que terminar. Si están presos, no están en un hotel. Entonces, hemos llegado a tal punto de estirar esta situación que muchos de ellos viven mejor dentro de la cárcel que cuando estaban fuera, porque comen bien, porque tienen espacio hasta para tener relaciones íntimas, porque son sus, entre comillas, derechos humanos. Yo creo que un delincuente desde el minuto que comete un delito grave pierde sus derechos humanos. Y si los quiere recuperar, haga mérito para eso. Perfecto. Sobre todo cuando hablamos de delitos tan graves como pueden ser violaciones de niños, homicidios, secuestros, extorsiones y tantos otros. Perfecto. Entre paréntesis, ya que estamos hablando del tema carcelario, este viernes ingresó el primer recluso reo común a Punta Apunta Peuco. poco. Sí. Es un hombre de 75 años acusado de violación. Mauricio Violar Viñales. a un niño de menor de 14 años. Exacto. Mira, yo creo que hay que distinguir, a ver, primero creo que el tema de gendarmería, si tú me preguntas la opinión, que tenga sindicatos, yo creo que sí, yo tengo esa idea por lo menos, creo que conozco a varios dirigentes o ex dirigentes, incluso algunos de sindicatos de gendarmería. Conozco el esfuerzo que han hecho por sus trabajadores en las condiciones. Y aquí yo voy a lo siguiente. El Estado no ha sido capaz de responder también con gendarmería como corresponde. ¿Ya? Yo creo que ahí hay una deuda de muchos gobiernos, no de este, sino de muchos gobiernos. Yo creo que las condiciones que se viven son especiales. Los sistemas carcelarios aquí en Chile, todos sabemos que son los peores. No hay, yo comparto con la Camila, tú no puedes tener un delincuente de alta connotación con uno que tiene menos connotación. Tiene que haber una diferencia, tienen que haber sistemas distintos. Creo que el sistema carcelario veníamos discutiéndolo hace mucho tiempo. Entonces, todos coincidimos, todos sabemos y todos creemos que hay que hacer más cárceles. La pregunta es, ¿dónde se hacen? ¿Ya? Porque aquí han habido planteamientos desde el mar, desde el desierto, ¿ya? Otro no sé dónde, en un cerro, en fin. Yo creo que ahí hay que tomar medidas porque la gran contradicción es que todos pedimos que estén presos los delincuentes, metámoslos a la cárcel, pero cuando llega la hora de decidir por una cárcel, queda la embarrada. Y ya lo hemos visto en las últimas Sí. opiniones, no solo hoy día y siempre. Entonces, primero el Estado, el gobierno, quien sea, tiene que tomar una medida carcelaria. Yo por eso digo, ojo con el tema de las condenas,
y empezar a meter a todos presos si no sabemos dónde meterlos. Entonces podemos tener una ley que los meta a todos presos, pero después no sabemos dónde van a estar. Y yo insisto en un tema, distinguir mucho lo que es el proceso, ¿ya? Carcelario, y lo otro, la reinserción. Yo creo que aquí no se ha trabajado reinserción. Creo que es un modelo, es una mezcla así como rara, con un par de talleres de artesanía. Ya cuando uno ha visitado las cárceles, tienen talleres de artesanía que se juntan unas platas, se les dan unos talleres de formación que se hacen programas, a veces el censo, en fin, una cosa así muy precaria. Entonces, yo primero revisemos lo que tenemos. ¿Ya? Y veamos cómo se toman medidas frente a este tema del proceso carcelario. Por un lado, obviamente, dividiendo aquí cada tipo de delito o delincuentes que hayan tomado, pero también yo creo que hay que ver el tema de reinserción, porque no los vamos a tener. ¿Ya? Y yo quiero ser súper claro, no sé cuánto habrán en la región hoy día detenidos, cuánto el total, pero ese total va a ir saliendo en 5 7 10 años. Entonces la pregunta es que uno se hace, ¿qué pasa con ese delincuente? ¿Y sabe cuál es la respuesta que nos hacemos todos? Que ese delincuente estuvo 5 años, 3 años, 7 años, después reincide. Entonces, eh, ¿cuál es la solución de tenerlo en la cárcel? ¿Cuál es finalmente la condena? Entonces, también pongamos condenas cuando son Perfecto. ¿cómo se llaman? La condena perpetua, que sea perpetua. Y no empecemos con cuestiones ya que después no, que la buena conducta, que no sé El qué. beneficio, pues. Entonces, Los beneficios que yo han sido creo que por establecidos eso pecados. tienen que tomarse medidas mucho más radicales, ¿ya? Y tenemos que ver qué es lo que está pasando con los funcionarios de gendarmería, Perfecto. porque Mauricio hay Hernández. una situación crítica. Fernando Wilson. ¿Qué decir? Estoy completamente de acuerdo con todo lo mencionado. El punto central es que la cárcel ha dejado de ser un factor disuasivo. Para muchos criminales el ir a la cárcel es simplemente cambiar de ambiente, pero mantenerse dentro de sus redes. Y la permanencia en la cárcel también, como mencionaba Camila, el mismo Mauricio, se convierte incluso en una instancia de lujo, considerando que se les permite en algunos casos hasta modernizar sus celdas, digamos, dotarla de todo tipo de medios de comodidad. Al final del día pasan a ser una suerte de vacaciones pagadas mientras continúan dando instrucciones y coordinando sus acciones criminales. Definitivamente la cárcel, por tanto, ha perdido su rol de disuasión y hay que recuperar eso. Y tiendo a creer que la forma más práctica de hacerlo es eliminar cualquier elemento distintivo de superioridad. Ahí está el tema de la ropa de lujo, ropa de marca, pero sobre todo el tema del trabajo. No necesariamente trabajos forzados, picando piedras en una cantera, pero sí desarrollando trabajo de carácter intenso, digamos, que haga desagradable estar en la cárcel, que vuelva a ser objeto no solamente de una vergüenza, que estos criminales ya no tienen, sino que realmente una instancia que disuada al criminal de entrar en esa, o al primerizo de entrar en ese tipo de ambiente o en ese tipo de actividades, después de comprender las consecuencias que ello puede tener, Bien, generando de esa forma el rol. perfecto. Estoy con usted, René Luis. Oye, al respecto de este tema hay tanto que decir, la verdad. Partiendo por obviamente que los gendarmes tienen los peores sueldos del mundo de la seguridad pública y de justicia. O sea, malos sueldos, la infraestructura deficiente, tenemos cárceles completamente hacinadas y sobrepobladas, tenemos un entorno, yo diría, de los espacios de infraestructura donde trabajan los gendarmes también completamente superados por la realidad. Tenemos además a gendarmes siendo parte, trabajan por lo mismo, trabajando para los capos de la droga, trabajando para ellos como soldados. Entonces, y por tanto, todo lo que se ve hoy día en la televisión, de estas fiestas, o de esta cantidad de teléfonos móviles, o de por qué no se ha podido todavía, con toda la tecnología que hay, impedir que los capos manden desde las cárceles a sus grupos armados o criminales, son cosas que en realidad uno no entiende a esta altura del partido. Entonces, yo creo que aquí hace falta fuertemente
tomar decisiones importantes en todos estos aspectos. Yo creo que los presos más peligrosos no pueden estar en las cárceles cerca de cerca de los barrios, como están hoy día. Los presos más peligrosos tienen que irse a cárceles alejadas del entorno de ciudad. Tienen que irse, ojalá, lo más lejos posible y ojalá con sistemas que impidan que se comuniquen con sus criminales o con sus soldados. Y por tanto dejar quizás en la cárcel más a los crímenes menos duros como pueden ser otro tipo más económico, más que este tipo de criminales que afectan la vida de las personas. Entonces, yo creo que hay que hacer muchas cosas y todo esto es a la vez, no son una cosa más otra. Tecnología en las cárceles que está completamente alejada. Yo creo que sí, creo que también debería pertenecer no a justicia, debería ser por lo menos de seguridad pública, eh, y por tanto también debería no tener capacidad de hacer huelgas ni de ningún tipo de acción que afecte la seguridad, porque los gendarmes son finalmente, o gendarmería finalmente eh, es el último eslabón para cuidar finalmente que la seguridad de nosotros, todos, efectivamente se cumpla. Y lamentablemente, hoy día la cárcel ya no es el último eslabón de la cadena de seguridad pública, yo diría, sino que se ha transformado en el primero de la cadena criminal. Y eso, a mi juicio, hay que cortarlo con todas estas acciones que yo creo que todas son necesarias. Estamos con Gendarmería en un punto muy delicado y por tanto creo que es parte fundamental de lo que hay que mejorar en Chile. Perfecto, nos quedan pocos minutos. Oiga, está la desfachatez que las imágenes se conocen a través de videos que suben los propios reos a redes Exacto. O sociales. sea, Entonces está Eso la es desfachatez que... una forma de sí, decir, es una forma de mostrar poder también. exacto, algo está pasando. Bueno, nos quedan pocos minutos. Vamos a volver al antiguo régimen de los últimos 30 segundos para cada uno de nuestros panelistas para terminar este programa Cita Regional. Con el mensaje que quieran enviar, solo pidiéndole a los candidatos que por supuesto, ¿no es cierto?, respeten la norma, porque nosotros como medio de comunicación también tenemos que respetarla, pero libremente los dejamos, ¿no es cierto?, para que envíen su mensaje y por supuesto deseándoles a quienes son candidatos que tengan la mejor de la suerte, al profesor Wilson, ¿no es cierto?, que nos va a estar acompañando en una programación especial durante estas elecciones, también que con su forma de ver esto, ¿no es cierto?, obtengamos lo mejor y eso es lo importante. Estoy con ustedes, Camila Flores, en sus últimos 30 segundos en este programa. Muchas gracias, querido Bernardo. Nada, solamente quiero tomarme este tiempo para agradecer el cariño, el respaldo, para agradecerle a todas esas personas que están pidiéndole a Dios porque las cosas mejoren y porque nos vaya bien. Gracias por cada palabra, cada mensaje, por cada abrazo, y que realmente ha sido una campaña eh, con más cosas buenas que cosas malas. Así que nada, quiero mandarle un besito grande a todos esos vecinos de la región de Valparaíso, y vamos a seguir en este programa, sin duda, debatiendo, discutiendo, porque después nos va a quedar otra etapa, que es la segunda vuelta, así que ahí Sí, de nuevo vamos a tener que estar hablando de temas más o menos similares, pero nada, solamente perfecto. agradecer. Primero a Dios, Gracias. a mi familia y a los vecinos. Un abrazo. 14 de diciembre. Recordemos que es la segunda vuelta. Mauricio Viñamle, sus 30 segundos. Ay, Llegó a quedar mudo de la emoción. qué mudo todas las palabras. No, también agradecer a todas las personas, al mismo canal, a la gente, a los televidentes que nos ha estado viendo todas estas semanas, cada día viernes, conversando, debatiendo, los enojos de cada uno de nosotros, las miradas distintas, son las tensiones que se tienen en estos procesos, pero la verdad yo creo que siempre ha jugado, y en este programa, la fraternidad, el respeto, y yo creo que eso es importante. Un programa como Quinta Visión, ¿ya? Que realiza cada día y este panel que lo ha mantenido por muchos años. Y yo he sido parte este año con tiempo fuera también de él, pero también siempre adentro. Así que agradecer y la verdad, la preocupación, yo sinceramente a mí me preocupa lo que está pasando con niños y jóvenes. Creo que es un tema importante que lo pongamos como país y como región. Muchas Perfecto. gracias. Un abrazo, Mauricio, que le vaya muy bien. Muchas René gracias. Lues, voy a terminar con usted, profesor, pero antes dejamos a René Lues. no hay problema. Mucha suerte para lo que viene, René. Bueno,
Gracias también. Un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que ha sido increíble. Quiero agradecer al programa de partida porque nos permite estar en tantas partes a la vez. Y créeme, Bernardo, es cierto, mucha gente nos ve, así que a todos ellos y ellas que nos han dicho que ven este programa porque les gusta el respeto que hay, a pesar de que hay diferencias, el respeto que tenemos todos entre nosotros. También un saludo para ellos, a la gente que nos ha recibido, que nos ha acogido también. Gracias. Y por último, ojalá que el Parlamento, ojalá que usted vote, primero que vote, segundo que vote informado, que el Parlamento que tengamos en Chile ahora, en los próximos días, y también la Presidencia de la República, pero en particular el Parlamento, donde nosotros todos aquí estamos tratando de llegar allá, sea un espacio distinto, donde haya más nivel de encuentro, de entendimiento, en fin, de llegar a acuerdos por el bien de Chile, terminar con esta teoría, esta tesis o esta idea del empate, donde cada uno se enfrenta y no avanzamos. Chile aquí es lo que importa, porque finalmente lo que tenemos que hacer todos nosotros es hacer todo lo posible para que Chile sea mejor y recuperar todo aquello que hemos perdido y que hoy día mismo hablamos, entre esas cosas, Vale, el respeto, la seguridad y poder salir todos los días tranquilos de nuestras casas, salir y volver. gracias. La Es lo más importancia de la televisión regional, sin duda. Fernando Wilson. No, estando de acuerdo con todo lo que se mencionaba con anterioridad, quizás recordar y valorar lo que significa el lujo de sistema electoral que tenemos acá en Chile, que probablemente, si bien tarde el día domingo nos vamos a ir a dormir teniendo certeza de elección de múltiples autoridades, diputados, senadores y por lo menos los dos candidatos que van a pasar a segunda vuelta presidencial. Eso no lo pueden contar muchos estados. Tenemos un sistema analógico de alta confiabilidad, de alta credibilidad, que no ha fallado hasta ahora y ojalá que no sea esta la ocasión que lo haga, digamos, pero valorar efectivamente cómo podemos tener una situación así. Conversaba con algunos alumnos hace unas horas atrás, digamos, que estábamos programando reuniones y acciones para el próximo día, lunes. El próximo lunes va a ser de rutina en Chile. No va a haber, no se espera ningún tipo de circunstancia catastrófica, nada por el estilo. Y eso, al menos en América Latina y en buena medida en el mundo, no es lo normal. Bien. Por lo tanto, valoremos lo que tenemos. Muchas gracias, Camila Flores, un abrazo grande, un beso, que le vaya muy bien. Usted sabe también que le vaya muy bien a quien sabe también, ¿no es cierto? En el caso suyo, Mauricio, Gracias, un amigo. gusto, un abrazo, que te vaya muy bien. Igual, René, que todo sea lo mejor. Fernando Wilson, muchas gracias por acompañarnos como siempre, Por favor. con sus opiniones, y a ustedes muchas gracias por ser parte del programa Cita Regional y ser parte también de esta empresa que es la televisión regional a través de Quinta Visión. Y ojalá en estos días recuperemos algo que hemos perdido en nuestro país: el escucharnos, el ser fraternos y el ser tolerantes. Que estén Así muy bien, es. de su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.